El día de hoy vamos a hablar de instituciones de tecnología financiera. Déjenme agregarle el apellido reguladas, ¿no? Y nos acompaña EY, Ernst Young, mejor conocido, una de las firmas más reconocidas a nivel mundial y todos unos expertos rockstars en este ecosistema fintech. Me encantaría presentarlos como Dios manda, pero si los presento con su currículum completo, se me hace que me voy a llevar los primeros 50 minutos. Así es que mejor los presentaré muy brevemente. El día de hoy va a estar con nosotros Jorge Senties. Él es socio de servicios financieros y contables. Daniel Salas, él es Associated Tax Partner. Y Emilio Ramírez Gámez, socio en el área legal. Todos pertenecen a EY. Y también tengo más amigos, más gente de su equipo, Adriana Jiménez y Denisa González. Y si están de acuerdo, pues les mando a todos un saludo, un abrazote y te paso la palabra, mi estimado Jorge. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, pues gracias a ustedes, Alberto. La verdad es que creo que hemos creado una muy buena relación con FinTech U en todos estos temas de comunicación, digamos, darle a entender, ¿no? Pues digamos, a muchos interesados en el ecosistema FinTech de estos temas contables, fiscales, regulatorios. Creo que hay mucho que explorar. Y bueno, obviamente, pues gracias por el espacio, Alberto. También creo que vale la pena mencionar que Daniel y tu servidor, pues también pues hemos participado en estos programas que tiene FinTech U y vamos a creo que muy buenas experiencias que hemos tenido aquí contigo, Alberto. Y bueno, pues obviamente esta será creo que la primera de muchas pláticas que tendremos, ¿no? Entonces, si quieren, vamos a movernos a la agenda. Básicamente queremos cubrir una hora y tal vez nos pasemos unos minutitos, pero básicamente lo que queremos abarcar en esta exposición es una introducción que comentaba Alberto. Pues vamos a hablar de fintechs, pero sobre todo de fintechs regulados por la ley fintech en México y principalmente de dos tipos de entidades, ¿no? Que ahorita los vamos a ver. Entonces, como que nos vamos a enfocar eso, pero también vamos, creo que, a hacer comentarios bastante generales que van a aplicar a otras fintechs o a otras instituciones que hacen operaciones financieras a través de la tecnología. Creo que en realidad es un concepto bastante amplio. Entonces, vamos a hacer un poco la parte introductoria, luego vamos a platicar de aspectos contables y de reporte financiero. Eso lo llevará Denisa González y su servidor. La parte de aspectos fiscales, ahí está Daniel Salas para que nos ayude con eso, y luego los aspectos legales y regulatorios que los van a abordar Adriana Jiménez y Emilio Ramírez Gámez. Y al final dejaremos este espacio de preguntas y respuestas para abordar cualquier inquietud que tengan los participantes. Si nos movemos a la siguiente, por favor, y aquí ya pediré a Emilio, Adriana, que nos vayan introduciendo con estos temas y obviamente también dejarles la libertad de que se presenten, por favor. Bueno, Jorge, pues muchas gracias. Gracias a FinTech U, a Alberto por la presentación y estamos encantados en poder participar con ustedes el día de hoy. Como bien señala Jorge y Alberto, pues son temas muy interesantes. Sabemos que por la propia naturaleza del tema y ustedes el interés que tienen como participantes, pues esperemos que vayamos desahogando sus puntos de inquietud. Hay mucho que platicar, pero tenemos este espacio acotado. Vamos a tratar de ser lo más precisos posibles y por supuesto, como bien comentaban Jorge y Alberto, al final habrá esa sesión de preguntas y respuestas. Bueno, brevemente esa primera lámina y vamos a irnos relativamente rápido para tratar de aprovechar este tiempo. Bueno, hace referencia un poco que es dentro de lo que es la introduccción, qué es eso de fintech, ¿no? Y el concepto fintech, pues realmente, como incluso lo menciona y lo hace referencia a la propia ley fintech, como platicaremos más adelante, pues es esa tecnología digital aplicada a los servicios financieros, ¿no? Desde un punto de vista amplio, un sentido lato, como también comentaba Alberto al principio, pues comprende todas las entidades, no nada más las reguladas, sino otras más que pudiéramos estar dentro de esa inmersión. Ahora bien, la propia ley
la ley FinTech, que vamos a platicar un poco de ella, pues hace referencia ya concretamente a ciertas instituciones que van a ser reguladas, que tienen que tener una autorización para poder desarrollar esa actividad que es FinTech, ¿no? Ahora, ¿qué es eso de FinTech? Bueno, pues viene de Finance and Technology, y que son dos términos anglosajones que implican un poco el concepto de finance, finanzas, y technology, tecnología. Entonces, a FinTech pues, hace referencia a ese ecosistema, a ese esquema de participación en los mercados financieros. Ahora, durante mucho tiempo vivimos sin la existencia de una regulación particular, una regulación ad hoc para pues normar la actividad de ese tipo de participantes. Y que de alguna forma, bueno, viene esto a consolidarse el 9 de marzo del 2018, cuando es publicada en el Diario Oficial de la Federación esta ley FinTech, ¿no? El nombre completo es una ley que va a regular las instituciones de tecnología financiera. Y vamos a ver que esas instituciones de tecnología financiera son dos en particular que vamos a platicar nosotros, un poco más en detalle también el propio Daniel más adelante, pero que de alguna forma pues reconoce la existencia de esas dos instituciones, ¿no? Ha sido motivo también de crítica, no crean ustedes que no. Algunos interesados en esta materia dicen, oye, ¿por qué se acotó nada más esas dos? ¿Por qué no se abrió a otras muchas más? Bueno, ya como veremos también en alguna parte de la presentación, pues las autoridades van poco a poco, de alguna forma van poco en la experiencia que han tenido, dicen, pues mejor me voy pianito, vamos poco a poco avanzando. Inicialmente empezamos con estas dos instituciones, vamos a reconocer estas dos. Y de todas maneras dejamos abierto a la existencia de ese esquema de modelos novedosos o de otras posibles participantes en un futuro, ¿no? Pero bueno, hoy día contamos con esas dos instituciones ya reconocidas. ¿Cuáles son los principales reguladores? Bueno, pues evidentemente a partir de, también así como no había una regulación como tal ad hoc, tampoco hay reguladores. Y entonces ahora sí los hay. Existen particularmente el supervisor, regulador, vigilante propio de este mercado es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. La cabeza de sector sigue siendo la dependencia del Ejecutivo Federal, que es la Secretaría de Hacienda. La CONDUCEF, que ahí aparece en ese marquito del lado derecho, la CONDUCEF es esa comisión que protege los intereses de los usuarios de servicios financieros, ¿no? Y el Banco de México, que es un regulador técnico específico en materia monetaria, cambiaria, crediticia. Entonces, vamos a ver que muchas de las actividades tienen que ver con alguna de esas entidades, ¿verdad? Esas autoridades, y son los reguladores particularmente de esto. Sabemos que, y lo hemos oído inclusive en época de pandemia, la autoridad tenía una serie de autorizaciones en lista y se tardó mucho la comisión por las obvias razones, ¿verdad? También hubo cambios dentro de la propia comisión y no salieron las autorizaciones, pero sabíamos que se están saliendo poco a poco, pero hoy día, aparte de que están ya autorizadas, pues dentro del ecosistema parece que se encuentran, según algunos de los distintos recopiladores de información, incubadoras y demás, pues determinan un poquito que hay como 640 entidades fintech, y por eso ir cambiando, ¿verdad? Por momentos puede ir cambiando algo más o algo menos, pero lo que es una realidad es que México ocupa un segundo lugar muy importante a nivel de Latinoamérica, después de Brasil, y que de alguna forma vemos que efectivamente se está desarrollando cada vez más ese ecosistema, la participación en todo lo que es el área fintech, ¿no? Otra parte, bueno, comentar también que estas instituciones que regula la ley fintech, decíamos, son dos en sí como instituciones, que son las instituciones de financiamiento colectivo o crowdfunding, y las instituciones de fondo de pago electrónico, que implican realmente todo lo que es el e-money issuers, ¿no? Que de alguna forma son esa participación a través de esquemas ya reconocidos y regulados para que estas dos actividades que se venían desarrollando en el pasado, pues hoy se encuentra una regulación. Y como decíamos en la parte final, hace referencia a sus modelos novedosos, es decir, a sociedades que desarrollando actividad dentro de la tecnología y siempre enfocado al ejercicio financiero, a modelos financieros, puedan de alguna forma reconocerse y ver si se encuentran o no dentro del grupo que debe estar regulado o no, ¿no? Entonces, de alguna forma vamos a ver que la propia ley establece la posibilidad de ese esquema sandbox, o sea que como sandbox viene de niños, de un juego de niños, ¿no? En un arenero. Y en ese arenero los niños están jugando, bueno, pues y unos hacen un castillito y otros hacen un puente. Y eso, bueno, de alguna forma imaginemos ese sandbox financiero en el cual se utiliza la tecnología, se utilizan todos los esquemas financieros y se pueden desarrollar actividades que en un momento dado pudieran encontrarse reguladas. Eso es lo que la ley FinTech dice, oye, estos modelos quiero conocerlos. Los voy a autorizar temporalmente que empiecen a operar y veremos después si más bien se ubican en una función que debe estar regulada o no, ¿no? La siguiente lámina, por favor. Bueno, brevemente comentarles un poco qué es esas dos instituciones que están reguladas al día de hoy como instituciones de tecnología financiera. La primera es la institución de financiamiento colectivo. Y ese es el famoso crowdfunding, ¿verdad? Que hemos oído también.
y que en el cual de alguna manera la propia Comisión Nacional Bancaria y Valores va a autorizar a estas personas morales para el ejercicio de esas actividades destinadas a poner en contacto a personas del público en general, con el fin de que entre ellas se otorguen un financiamiento a través de operaciones de financiamiento colectivo. Y ya nos platicará un poquito más, Daniel, más adelante, qué tipos de financiamiento puede ser. Adelanto decir que es de deuda, de capital, de copropiedad o regalías. Pero bueno, ahí está la regulación. Y que de una forma, de una manera habitual, profesional, dedican esto, ¿no? Ese es el quid que es importante distinguir. Es una actividad profesional, habitual. De eso es su modus operandi, su modus vivendi. De eso se supone que viven esas entidades. Y por eso la idea es que se regulen. Bueno, otras instituciones son las instituciones de fondos de pago electrónico, ¿verdad? Esas se refieren a aquellas instituciones, también personas morales autorizadas por la propia comisión, que su función es también de una forma habitual, profesional, realizar con el público actividades consistentes en la emisión, administración, redención y transmisión de fondos de pago electrónico, ¿verdad? Y la propia ley establece cuáles son esos fondos de pago electrónico, qué tipo de monedas pueden utilizarse, o incluso los activos virtuales, que son las criptomonedas o criptoactivos que conocemos en el slang financiero. Bueno, vamos a ver que de alguna manera también la misma ley reconoce que estas entidades pues, pueden prestar ese servicio. Pero entonces, por lo tanto, por considerarlas de importancia y relevancia, y como ha ido creciendo ese mercado, estas dos, en principio, son las que deben estar reguladas por parte de la autoridad. Siguiente lámina. Adri, te dejo la palabra. Muchas gracias, Emilio. Muchas gracias a todos. Buenas tardes. Con todo gusto, bueno, les comentaremos que así como nuestra regulación, nuestra ley FinTech, estuvo previendo las diferentes figuras, los diferentes esquemas en los que se podría participar en el fenómeno FinTech, también la autoridad reguladora dijo, bueno, deben de existir causas por las cuales podemos llegar bien a la suspensión de la autorización o bien incluso a la revocación de la propia autorización, que las mencionamos porque es importante que no las perdamos de vista. ¿Por qué? Porque podemos jugar dentro de lo que dice la regulación, siempre cumpliendo con una serie de situaciones. Jurídicamente es diferente suspender que revocar. Es posible que nos suspendan una autorización, es decir, que por un lapso pueda quedar sin ejercitarse esa autorización de la que fuimos acreedores, en el supuesto de que, en primer término, no se cuente con la infraestructura tecnológica para poder brindar el servicio. Y esto tiene su lógica toda vez que, pues al ser instituciones de tecnología financiera, pues en el momento en que no tengan infraestructura tecnológica, pues en principio pareciera un contrasentido, ¿no? Entonces el regulador dice, bueno, si algo de esto falta, desde luego podemos suspender la autorización. De la misma manera, si hay alguna falta de control, o incluso si se cumplen con algunos de los requisitos, o no se cumplen todos los requisitos que la ley requiere para llevar a cabo las operaciones que tiene autorizadas llevar a cabo la propia institución de tecnología financiera. Y también dicen, bueno, es posible que se pida esa suspensión por parte del Banco de México cuando de pronto el Banco de México detecte que se puede poner en riesgo el sistema financiero o porque pueda poner en riesgo los recursos de los clientes. Un punto que nunca ha dejado de lado el regulador es que puede existir incluso un conflicto de interés. Entonces aquí intervienen nuestras autoridades, ya lo vamos viendo, lo comentaba Emilio hace rato, nuestros reguladores son la Comisión Nacional Bancaria, el Banco de México, en ciertos temas, cada uno dentro de su ámbito de competencia, y aquí para la suspensión pueden participar cualesquiera de ellas dos. Obviamente tiene que seguirse todo el procedimiento de oír al gobernado y darle esa garantía de audiencia y demás, pero se puede dar. Y por otro lado, se puede revocar la autorización, que eso es efectivamente la pérdida como tal de la autorización. ¿En qué casos puede darse? La más sencilla en caso de que la propia institución lo pida, pero también si no se mantiene el capital mínimo que se requiere, dependiendo de las operaciones que vayan a hacer, si por alguna razón se suspenden las actividades durante más de un año, es decir, a lo mejor cayó una de las causas de suspensión y por esa razón se prolongó durante un año, más de un año, eso lleva a cabo la posible revocación de la institución en caso de quiebra o disolución, desde luego, en caso de que no se cumplan todos los requisitos que pidió la ley para darles la autorización. También es causa de revocación que no revisen las actividades autorizadas. Y eso lo hemos visto en las sociedades que ya han empezado a salir autorizadas, normalmente en los oficios de autorización que se publicaron ya, en algunos casos les dicen, ay, tienes el plazo de los 6 meses para iniciar las operaciones, ¿no? A partir de que se dio la autorización. Entonces, vaya, si eso no se cumple, desde luego será causa de la revocación de la autorización.
También es si se comete alguna conducta grave que haya sido materia de sanción o observación de la autoridad y vaya, no se corrige y va de la mano con la siguiente, que es en caso de que reincida con cualquier observación que la comisión ya le haya hecho. Esto es importante tenerlo en cuenta porque lo que queremos es que las instituciones de tecnología financiera sigan en funcionamiento y por eso no hay que perderlo de vista para no caer ni en causales de suspensión ni en causales de revocación. La siguiente lámina, por favor. Gracias, Adi. Y creo que antes de pasarle la palabra a Denisa para que nos platique estos puntos, creo que es importante comentar que obviamente por los puntos que comentaba Adriana pues, tienen mucho sentido regulatorio, pero en realidad creo que también los podemos ver en vista hacia los negocios tal cual, o sea, un negocio regulado o no regulado, ¿no? Pues puede tener estas mismas fallas, ¿no? De operaciones tal vez inadecuadas o no quiero llamarle ilícitas, ¿no? O algunas, o falta de infraestructura, de capital, que obviamente puede llevar, ¿no? a su cierre, ¿no? Creo que en general lo podemos también ver desde ese punto de vista de los negocios, que obviamente esas entidades al manejar pues, recursos del público en general, pues se vuelven reguladas, ¿no? Por la autoridad, pero creo que también tienen un poco de sentido en el caso de los negocios en general. Y creo que otra cosa importante que tal vez decíamos al inicio, esta parte de las operaciones que puede hacer una fintech, creo que puede ser muchísimas, ¿no? Y lo estamos enfocando mucho a las reguladas, pero en realidad es que como decíamos, fintech puede abarcar muchos modelos de negocio, muchas transacciones. Creo que cada vez hay más innovación en los mercados y en lo que se proponen, tanto compañías que tienen ya experiencia en el mercado fintech como otras que están empezando, ¿no? Con modelos de negocio innovadores. Y todo esto en realidad se vuelve un gran abanico de oportunidades. Y creo que todo esto, como decía al inicio, hay que tomarlo en cuenta no solamente para las entidades que hoy se regulan, sino en general, ¿no? En estos puntos que estamos platicando para cualquier tipo de fintech que está iniciando o que incluso está ya de alguna manera con ciertos niveles de operación o incluso ya con una gran operación dentro de su mercado o incluso en otros, ¿no? Entonces creo que eso hay que tomarlo en cuenta para ubicarnos en este contexto. Y hablando de estas operaciones, dejaría a Denise también que nos lleve por estos puntitos para hablar un poco más de operaciones. Sí, buenas tardes, muchas gracias, Jorge. Efectivamente, como mencionaba Jorge, pues al final cualquier tipo de operación que se mezcle justamente la parte tecnológica con los servicios financieros, pues al final es una fintech. Y sobre esto, estamos presentando cierto abanico de operaciones o servicios que pueden darse a estas operaciones, estas instituciones reguladas, pero justamente partiendo de este input de que pueden haber otros tipos de operaciones o servicios. Y uno de los servicios que están contemplados pues corresponde a esta parte de los seguros, donde pues, se pueden justamente pues emitir nuevos modelos de seguros para pequeñas y grandes empresas, que esto pues también es una práctica que se está incluyendo con relación a lo que se le conoce como peer-to-peer, que es justamente esta práctica de prestar dinero a empresas o a personas a través de ciertos servicios en líneas. Esto también pues, va muy de la mano con lo que se conoce también esto desde la parte de un servicio como seguro, pero también está contemplado como una operación relacionado a préstamos alternativos, donde esta misma mecánica pues se puede dar tanto para la parte de préstamos como la parte de seguros. Otro servicio importante también que está dentro de este abanico de opciones es justamente las operaciones en las que se pueden generar ciertas transacciones, como mencionaba también Emilio al inicio, con esto lo que se le conoce como la moneda extranjera o en algunos casos también con ciertos activos virtuales. Obviamente para este tipo de operaciones también se requiere ciertas autorizaciones adicionales de Banxico. Otro punto sobre los servicios corresponde a la emisión de fondos de pagos electrónicos que están referidos en esta moneda extranjera o activos virtuales, que también pues este tema que va asociado a la parte de activos virtuales requiere una autorización adicional. Y otro servicio que es muy importante mencionar es el tema de que se puede también generar estas remesas que están asociadas con algún proceso de este servicio de transferencia de remesas que también pues requiere una autorización de Banxico.
Parte de las principales operaciones también, y creemos pues, de los importantes que se está visualizando para ciertas instituciones, corresponde a los sistemas de pago en línea o lo que se le conoce como billetera digital, que esto justamente proporcionan a los consumidores mayor contingencia y mayor seguridad, justamente por la seguridad que existe al poder realizar este tipo de operaciones. Y por último, pues mencionar también parte de las operaciones que se están contemplando son esto de lo que se le llama las asesorías de la riqueza digital, donde pues se incluyen estas ciertas asesorías y cuentas de ahorros que también van de la mano con lo que mencionábamos anteriormente de lo que es la billetera digital. Estos son algunos de estos servicios o abanicos que están contemplados y pues cada uno tiene ciertas particularidades de acuerdo al tipo de operaciones o ciertas aprobaciones que se requieren. Adelante, la siguiente slide, por favor. De acuerdo, entonces si nos vamos a los temas contables, yo creo que les podría decir que en mi experiencia hemos visto a muchas entidades sufrir con los temas contables y de reporte financiero, sobre todo si lo vemos en perspectiva igual regulatoria, pero también incluso para empresas que buscan financiamiento o fondeo, ¿no? O hacen rondas de capital. Creo que la parte contable, o sea, el enseñar los números se vuelve algo crítico para las negociaciones y creo que es un aspecto que obviamente hay que atender, ¿no? Tiene su importancia. Creo que obviamente pues muchas de las entidades se enfocan a su negocio, ¿no? A expandirse, a empezar, pero estos temas de reporte regulatorio, créeme que son bastante importante por este propósito de mostrar a reguladores e inversionistas, ¿no? Los números, el potencial que tienen las entidades, y esto se vuelve un tema relevante. Obviamente también creo que es importante considerar que estos temas contables cada vez se han vuelto más complejos, eso creo que también es cierto. Entonces recientemente se han emitido muchas normas contables complejas de medición y reconocimiento de activos, de pasivos financieros, temas de criptomonedas o activos virtuales. Hay, digamos, distintas bases de reporte que se pueden utilizar. Entonces, en fin, ha sido, creo que una lluvia de cambios de todos lados, ¿no? De todos sabores en estos temas contables, y creo que esto conlleva una mayor complejidad para el reporte financiero. Si nos pasamos a la siguiente, lo que creo que podemos resumir en todo esto es que obviamente en la parte financiera, en la parte contable y de reporte, pues es importante que las entidades tengan estas políticas y procedimientos bien establecidos, con guías claras de reconocimiento, que les ayuden a llevar este cierto orden, ¿no? En la preparación de la información financiera. Como les comentaba, el reconocimiento, la medición de activos y pasivos se vuelve crítica. Obviamente eso tiene impacto en el estado de resultados, en el mismo capital de las entidades. Entonces, el medir activos y pasivos financieros de forma adecuada es crítico para los negocios, ¿no? Los modelos de evaluación de estos activos y pasivos, pues pueden ser complejos de alguna manera, y esos modelos también hay que tenerlos documentados de forma apropiada y entenderlos, ¿no? Creo que es la parte técnica importante. Otro punto que vemos también que tiene relevancia es toda la validación y conciliación de la operación, de la información, operativa con la contable. Seguramente hay procesos de control interno que deben de correrse para asegurar que la información financiera esté completa, que sea real, y en estos procesos de control interno regularmente existen fallas, ¿no? O sea, toda la estructura que comentaba Adriana tecnológica, pues para brindar operaciones también de alguna manera tiene que servir para soportar la operación y reportar las cosas. Entonces, de alguna manera, pues estos temas internos de validación y control, pues también se vuelven muy relevantes. Y creo que otro punto crucial que obviamente vamos a ver también con Daniel, es que hoy creo que cada vez más los temas contables se separan de los fiscales, ¿no? Entonces cada vez hay una separación en la medición, en el reconocimiento, y entonces todos estos procesos de conciliación y control fiscal también se vuelven pues de suma importancia, y obviamente no pretendo meterme
en los temas fiscales, esos ya los dirá Daniel, pero creo que es un buen punto a comentar. Y como les decía, pues la preparación de la información financiera, la regulatoria e incluso la corporativa, porque vemos que hay veces que hay ciertas fintechs que son parte de un grupo y el grupo tiene otras normas de reporte financiero distintas a los regulatorios, pues también hay que conciliar, hay que ajustar, hay que consolidar. Eso también puede ser un proceso complicado. Las herramientas de reporteo para estos efectos corporativos o regulatorios o incluso reportes financieros, pues también se vuelven importantes, sobre todo por los tiempos de reporte hacia el regulador o incluso para las corporaciones cada vez son más estrictos y obviamente lo que se espera es que la información financiera no contenga errores. Entonces, obviamente, pues aquí hablar de herramientas, podemos hablar de, obviamente, módulos, sistemas. Hoy conocemos mucho la implementación de robótica, ¿no? de RPA, para hacer reportes financieros o modelos de medición de activos y pasivos financieros. Todo esto es un mundo, obviamente, pero creo que estos son los puntos principales que creo que cualquier entidad debería de considerar para poder llevar un buen control interno en términos contables y sobre todo para poder reportar de forma adecuada sus operaciones, le pueda dar acceso a esos financiamientos, a esos capitales, ¿no? O incluso a cumplir de forma adecuada con la regulación. Y te dejo, Denisa, también para que abordes las siguientes slides. Perfecto, muchas gracias. Y pasamos a la siguiente, por favor. Y justo como mencionaba Emilio, en la parte de la regulación, pues existe esta separación de lo que son estas instituciones de financiamiento colectivo e instituciones de financiamiento de pago electrónico. Y en base a esto, así como el resto del sistema financiero, en temas de tratamientos contables y de criterios de reportes regulatorios y presentación de información financiera, pues lo que hace el regulador es establecer ciertos anexos que son justamente los que van delimitando cómo se van a tener que presentar estas reglas de evaluación y reconocimiento, incluso de presentación y revelación de estas operaciones. Y hablando de esta primero de instituciones de financiamiento colectivo, pues aquí es importante mencionar que estos criterios contables están contenidos en el anexo 6 de las disposiciones, donde justamente pues parte de lo que incluye este criterio del anexo 6 es presentar estas reglas básicas de cada una de estas operaciones significativas que se pueden dar de acuerdo al tipo de operación y pues están basados principalmente en lo que serían los criterios de las NIF, que como menciona Jorge, pues son también criterios que en los últimos años han presentado cambios relevantes en el proceso de cómo se tendrán que hacer ciertas reglas de evaluación y reconocimiento. Entonces, al adoptar el regulador este mismo enfoque, refiriéndote a adoptar justamente los criterios de las NIF, pues también se incluye ese proceso de complejidad para el reconocimiento de las operaciones. Sin embargo, también es importante mencionar a cómo funciona en el resto de las instituciones financieras que son reguladas, pues que justamente siempre el regulador, hay ciertos criterios en los que no se apega totalmente a lo que dicen las NIF, sino que hay ciertas brechas que se podrían identificar correspondiendo a ciertos aspectos en los que el regulador te da la regla específica y en ese caso, a pesar de que el criterio de la NIF puede ser abierto, pues el regulador lo delimita. Un ejemplo en estos casos, pues justamente es en temas de modelos de deterioro de lo que fuera algún instrumento financiero por cobrar. Sí, perdón que te interrumpa, Denisa. Yo creo que es muy importante aquí donde se va como dividiendo el tratamiento contable de lo fiscal y precisamente esto es un tema muy relevante porque tendríamos que identificar aquellas partidas como esta de deterioro o de evaluación que finalmente son, ¿estás de acuerdo? Una, digamos, identificación, una evaluación desde la perspectiva meramente contable y que podría no tener un efecto en el resultado fiscal de cada una de las entidades fintechs, ¿no? Entonces, lo más importante, y nos quedamos con esto, es como premisa, recuerden que tenemos el D4, que es que regula de alguna forma la diferencia que existe temporal o permanente entre las reglas contables con las reglas fiscales, ¿no? Obviamente esto es para efectos locales. Lo que hace, digamos, supletoriamente, según entiendo de Denisa, y tú eres la experta, es que
pues tendríamos que aplicar este tema de impuestos diferidos, por ejemplo, ¿no? Para estas diferencias principalmente que existen entre las reglas financieras con las reglas fiscales. Efectivamente, Daniel, así como lo mencionas, es justo uno también de los retos que se presentan en este proceso, y lo mencionaba también Jorge en la presentación anterior, de cuando se vayan desarrollando todos estos procesos para dar cumplimiento a la parte financiera contable, pues también del otro lado se va generando estos requerimientos de la presentación de la información para temas regulatorios, temas fiscales, y en ese caso incluso pues estas partidas que pueden tener alguna diferencia en los tratamientos por estas situaciones, pues van a ir generando que también contablemente se tenga que estar reconociendo algún efecto por esto que sería estos impuestos diferentes. Y continuando justo con parte de estos puntos importantes en relación a los tratamientos financieros y contables, otro aspecto también muy importante, y esto le va a aplicar igual tanto a las instituciones de financiamiento colectivo como a las instituciones de fondo de pago electrónico, pues corresponde a lo que es la metodología de evaluación. ¿En qué aspecto va esto? Pues para todo este tema de los activos virtuales, justo como es un tema importante y por la complejidad que lleva todo esto a la evaluación, no es un criterio abierto, sino que al final te permite hacer ciertos modelos internos que tienen que pasar por un proceso de aprobación y revisión por el regulador, e incluso de estos tipos de modelos internos hay ciertos enfoques con ciertas guías que se tendrían que estar siguiendo, como son el enfoque de mercado y el enfoque de flujos futuros. También en estos casos para los activos virtuales, esto es muy importante poder determinar y documentar todos estos procesos para la determinación de esta evaluación y lo que se le conoce también como el precio de la contraprestación. En temas de presentación y revelación de información financiera, creo que uno de los cambios que se ha dado en todas estas modificaciones en las NIF, pues justamente es que estas nuevas normas incluyen mayor información tanto cualitativa y cuantitativa que se tiene que estar presentando en las notas de los estados financieros y revelarlo de acuerdo a la periodicidad correspondiente. Y entonces eso también se vuelve un reto complejo en el sentido en que pues muchas veces se tiene que pasar todo este proceso para poder identificar cuál podría ser la fuente de información más oportuna para poder generar esta información que se va a presentar en los estados financieros, y también pues definir los controles que van a estar alrededor de él. También es muy importante mencionar que hay requerimientos con cierta periodicidad de información que se tiene que estar presentando, incluso te establecen y te definen cuál es la esquema de presentación de la información financiera, quién tiene que aprobar estos estados financieros, por qué órgano, incluso pues se tienen que publicar en las páginas de internet oficial de las entidades. Entonces es muy importante considerar en todo este proceso todos esos requerimientos que al final forman parte de este marco regulatorio. Otro punto importante es que al unirse como parte de estas instituciones reguladas, pues también para el tema de los auditores externos ya tienen que cumplir con este proceso de seguimiento y supervisión al que se apegan las otras instituciones, que justamente es a través de esta circular de auditores externos. Sí, y creo que ahí agregaría, perdón, Denisa, recordarán que tenemos ya reglas particulares para presentación de la contabilidad electrónica, ¿no? Que es un tema muy relevante y que evidentemente el regulador, el sistema de administración tributaria toma en cuenta para que cada una de las compañías pues, pueda reportar su información financiera y verificar cuáles son sus impuestos. La problemática que tenemos con las fintechs, y aprovecho el comentario de presentación y revelación, es que como tal no podrían, digamos, reportar su catálogo mínimo, sino tendrían que apegarse al anexo 24, ¿no? Lo cual es un problema porque entonces tienes que tropicalizar la información, digamos, de el R01, por así llamarle, para sector financiero, que tienen como en su catálogo mínimo las fintechs, porque no literalmente están mencionadas estas compañías en la ley del impuesto sobre la renta, ¿no? Entonces, es una problemática y lo dejo ahí como punto, digamos, importante para retomar después la parte fiscal, Denisa. Claro que sí, y esto va muy de la mano justo con el último punto, que es todo de lo que se le conoce como reporte de información regulatoria o lo que se menciona como reportes regulatorios, donde justo pues parte también de estas normativas es
pues que hay un anexo, en este caso para este tipo de instituciones, el anexo 18, donde se comprenden todos estos reportes regulatorios que pueden llegar a ser reportes regulatorios operativos y reportes regulatorios contables. Y aquí pues justamente es todo este reto de poder preparar esta estructura para cumplir con estas obligaciones que tal vez pues poco a poco, mientras se va iniciando, no se tienen todas las operaciones y no se reporta toda la información, pero a medida de que van generándose las operaciones, pues ya estás en más requerimientos de incluir mayor información. Y algo también que es muy común en el sistema financiero para el tema de reportes regulatorios y que se vuelve un reto en temas de administrar estas herramientas o solución para generar los reportes, es justo también que independientemente de que no tengas la información, tienes que tener la estructura del reporte y poder presentarla aunque sea con saldos en cero. ¿Para qué? Para poder dar cumplimiento a esta transferencia de información hacia el regulador. Y por ejemplo, Denisa, estamos acostumbrados para ver que, por ejemplo, los bancos reportan su catálogo mínimo a través del EMISNet. ¿Cómo reportan las fintechs o cómo van a reportar las fintechs su información financiera al regulador? Sí, va a funcionar igual. También se va a generar justamente estos espacios de Citi en los que se va a hacer la transferencia de información, incluso como parte de los anexos que trae estas disposiciones, incluye todo este proceso para dar de alta a los usuarios que van a transmitir la información, quién es la persona responsable de hacer ese proceso de transmisión de información para poder darlos de alta. Y justamente otro punto importante acá en la parte de los reportes regulatorios es que algo de lo que hace el regulador en esta información que se le transmite es justo esta referencia cruzada entre los reportes que les mencionaba, que pueden haber reportes regulatorios contables y reportes regulatorios operativos. Y muchas veces pues se hace este cruce de información para validar consistencia e integridad, y pues también se vuelve un reto porque así igual como funcionan las instituciones financieras del resto del sector, pues te pueden sancionar por cierta información que no esté transmitida de manera correcta o por ciertas inconsistencias que se estén identificando. Entonces, pues es muy importante diseñar estas pruebas de validación entre estos reportes. Y si pasamos a la siguiente, por favor. En temas de instituciones de fondo de pago electrónico, funciona similar en el sentido en que existen justamente estos anexos específicos que definen los criterios que se le van a aplicar en dependencia del tipo de operaciones. En este caso, para fondos de pago electrónico, pues los criterios contables están contenidos en lo que es el anexo 7 y de igual manera, en principio general, se basan justamente en los que son las NIF. Sin embargo, pues también hay ciertas excepciones que son diferentes excepciones a las que mirábamos anteriormente, pero que pues se va a generar siempre esta brecha entre lo que dice la NIF y lo que establece el regulador con relación a ciertas operaciones. Igual, un ejemplo en este tipo de operaciones, pues muchas veces corresponde a ciertos procesos que se tienen que hacer para temas de cálculo de costo amortizado que tal vez la NIF contempla, pero en este caso la regulación los excluye o te indica que esos pasos se tienen que omitir. Por el tema de evaluación, comentamos anteriormente, pues funciona de manera igual para ambas instituciones, las reglas son las mismas las que se le aplican. En tema de presentación y revelación de información financiera, es consistente en temas de la periodicidad de la presentación, las reglas de las aprobaciones y la información que se tiene que publicar. Sin embargo, en esquemas de presentación o ciertas reglas de cómo se van a presentar y mapear la información financiera, pues ahí hay diferencias justamente por el tipo de operaciones que pueden generar cada una de estas instituciones. Y con temas de reportes regulatorios, estos están contenidos en el anexo 19 y el reto es el mismo, justamente pues hacer este proceso robusto para generar la información. Lo que se recomienda también es que sean procesos automatizados y también pues que existan estos controles alrededor del mismo para poder asegurar la integridad y la calidad de la información que se va a transmitir. Muchas gracias. Podemos pasar al siguiente tema. Gracias, Denisa. Pues bueno, ahora vamos a platicar un poco de los temas fiscales. Yo sé que no a muchos les gusta, pero ¿estás de acuerdo, Alberto, que es un tema necesario? Sí, por supuesto, como dicen, solamente hay dos cosas que son inevitables, ¿no? Una es la muerte y la otra es pagar impuestos. Adelante.
Sí, no, gracias, Alberto. Yo creo que lo hemos platicado varias veces en distintos foros, inclusive en el programa de alta dirección que ofrece FinTech UK. La verdad es que los invitamos a participar en este programa, a nosotros como estudiantes, ¿no? Porque regresamos a ser estudiantes, a aprender un poco de casos. La verdad es que platicábamos y la realidad es que la legislación fiscal quedó anacrónica. Es decir, hubo una reforma financiera y desafortunadamente no es una prioridad para nuestro gobierno en este momento. Tal vez creo que lo que más nos deja ver el contexto, digamos, de la regulación fiscal es que lo que tenemos que hacer es una interpretación solamente, ¿no? Tratar de ver cómo las compañías fintechs pueden tributar y sobre todo teniendo como referencia al marco fiscal que ya tiene muchísimos años en México, que costó mucho trabajo, de reglas muy específicas para que los inversionistas particularmente tributaran en estos regímenes en donde tú tienes que ver cuál es el origen de los recursos, cuál es la aplicación, cuál es el sistema tributario que aplica cada uno de los buckets. Y en esto creo que, pues, digamos, como algún tipo de, en algún momento como algún tipo de reflexión que hacía era que al final tendríamos que ver el origen, tendríamos que ver evidentemente la naturaleza de cada uno de los conceptos en los cuales estamos invirtiendo. Y nada más antes de comenzar con este tema de financiamiento colectivo, yo les diría que para las compañías fintechs, pues el sistema tributario es el mismo, tienen que cumplir con sus pagos provisionales, tienen que cumplir con los pagos definitivos del impuesto al valor agregado, tienen que cumplir con sus declaraciones anuales, inclusive con todos estos temas novedosos que tenemos desde hace ya algún tiempo relacionados con esquemas reportables, con pagos al extranjero, pero finalmente trataríamos de ver primero, digamos, esto, que tú, Alberto, tienes muchísimo más camino recorrido en estos temas de financiamiento colectivo. Y no sé si me ayudes un poco a tratar de explicar cuál es la problemática que se enfrentan los inversionistas de este tipo de instituciones financieras. Para ya pasar a presentarles algo que hemos tratado de definir con lo poco que hay en la regulación fiscal, ¿no? Sí, sí, bueno, pues tal vez yo empezaría, porque tú eres el experto, mi estimado Daniel, tal vez yo empezaría diciendo que las instituciones financieras de tecnología, las fintech, o lo digo al revés, las instituciones de tecnología financiera que son instituciones de fondos de pago electrónico, esos monederos digitales y plataformas de crowdfunding, que es sinónimo de instituciones de financiamiento colectivo, parece esto trabalenguas, pero como resumen, crowdfunding e instituciones de fondos de pago electrónico no están señaladas en nuestras leyes fiscales expresamente como que forman parte del sistema financiero mexicano, ¿no? Entonces, empezando por ahí, el tratamiento fiscal es diferente, ¿no? Y pues si quieres te paso la palabra ya para entrar con más detalle. Sí, no, totalmente de acuerdo. Desafortunadamente no se ha reconocido desde la perspectiva de la ley del impuesto sobre la renta, el Código Fiscal de la Federación, a las empresas fintechs como parte del sector financiero. Creo que es algo que tiene que evolucionar. Esperemos que en este proceso legislativo de 2021, donde esperamos una reforma importante, tengamos alguna visión un poco más allá y algo más aterrizado relacionado con el incluir, digamos, a estas instituciones. ¿Por qué? Porque tenemos varias facilidades, por ejemplo, el utilizar a los estados de cuenta como comprobantes fiscales digitales. Si no los tenemos actualmente en las disposiciones fiscales que norman todo este tema de emisión de facturas electrónicas, la problemática es que cada vez que yo haga un pago, reciba un ingreso, etcétera, en instituciones fintechs, pues lo que tendría que hacer es emitir un comprobante fiscal, ¿no? Entonces, es una gran problemática, sobre todo administrativa y evidentemente de costo. Creo que vamos a enfocarnos ahora desde una perspectiva del inversionista. Esto es muy importante porque esta es una alternativa muy importante para todos aquellos que quieren, digamos, tener acceso a estos ingresos o a estas inversiones de capital, de deuda o de regalías a través de instituciones de financiamiento colectivo, ¿no? Y la realidad es que tenemos un mapeo generalizado en donde hay, pues, como tipos de personas inversionistas físicas, morales, inclusive extranjeros que invierten en nuestro país. Y evidentemente puede haber del otro lado algún solicitante de este financiamiento colectivo que también puede ser persona física, persona moral o también, inclusive lo hemos visto con algunos portafolios latinoamericanos que pueden ser extranjeros, ¿no?
Y la realidad es que es el origen, como les decía, y la aplicación de los recursos. Cuando tenemos una inversión en capital, en deuda y en regalías, lo que vamos a obtener es un rendimiento. Y este rendimiento es muy importante calificarlo para efectos fiscales. ¿Están de acuerdo que si invertimos nosotros a través de una empresa de financiamiento colectivo en capital, claramente lo que vamos a tener es ganancia en enajenación de acciones o dividendos? Algún reembolso de capital o algún tipo de otro evento corporativo, pero finalmente nosotros en donde estamos invirtiendo los recursos es en la parte baja del lado derecho del balance general de las compañías, es decir, en su capital. En contraste, si nosotros invertimos en deuda, es decir, es un financiamiento directo, un mutuo, pues finalmente lo que vamos a estar haciendo es invertir en la parte, digamos, de arriba, del lado derecho del estado financiero. Y esos son los orígenes de los recursos, ¿no? Puede haber alguno, como se muestra, digamos, en el último recuadro, en donde nosotros invirtamos para poder obtener algún tipo de otro ingreso o regalías, pero finalmente la calificación, el estudiar bien en qué tipo de entidad de financiamiento colectivo vamos a invertir, es fundamental. No sé si coincidas, Alberto. Al final es el origen de los recursos, la aplicación y evidentemente el capital, la naturaleza del rendimiento en donde estamos invirtiendo, ¿no? Así es, mi estimado Daniel, y mientras las leyes fiscales en México no establezcan algún tratamiento especial o distinto para estas figuras fintech, pues tenemos que pagar impuestos y calcular impuestos de acuerdo con el marco legal que ya existe. En otras palabras, tampoco nos debemos de preocupar en el sentido de que estas empresas pagan impuestos y que ya existe un marco legal, pues desde hace muchos años, que nos permite encuadrarnos por ahí. Pero sí es importante decir que no hay un tratamiento fiscal pensado especialmente para estos modelos de negocios, y creo que a todos nos convendría que la autoridad mexicana pudiera emitir normas o leyes que nos dejen a todos más contentos, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Siempre hay un desfase, ¿no? Y finalmente ese desfase, inclusive lo vimos en el mercado de valores, ¿no? Recordarán que por ahí tuvimos una reforma importante en 2014 relacionada con ganancia en enajenación de acciones, y para que salieran las reglas específicas tardamos 1 o 2 años, ¿no? Entonces es muy importante tomar esto en cuenta, y como dices, it is what it is, tenemos que tomar las disposiciones que existen en este momento y tratar de hacer lo que más, digamos, se apegue a una interpretación conservadora, ¿no? Porque hoy lo más importante, recuerden, es la mejor planeación es cumplir, ¿no? Porque evidentemente tenemos ahora un régimen fiscal que está basado en lo digital, entonces es muy relevante todo esto. No sé si podamos pasar a la siguiente slide, por favor. Aquí lo que les mostramos, y evidentemente puede ser como algo muy robusto, pero es una matriz muy general en donde podemos ver cuáles son las diferencias entre invertir en deuda y en capital. Como pueden ver ustedes, si es que al final de cuentas tengo diferentes eventos, como los podemos catalogar para efectos fiscales, en donde podemos decir, bueno, yo deposito algo, es decir, invierto mi dinero en algún esquema, digamos, de deuda, pues finalmente ese evento no me va a tener un efecto fiscal. Sin embargo, y ahí es muy importante tenerlo en cuenta, cuando yo retiro mi dinero, cuando yo retiro mi capital, tendríamos que ver cuánto invertí y cuánto retiro. Podemos tener en estos eventos de deuda, que es invertir, digamos, en el pasivo a través del financiamiento colectivo, en algún mutuo, algún préstamo, lo que tengo como rendimiento claramente son intereses. Y ahí podríamos tener diferencias muy importantes. En términos generales, este es un ingreso acumulable para los inversionistas. Para las personas físicas, el ingreso es acumulable en el momento del cobro. Para las personas morales, el momento de acumulación es en el devengo. Entonces tendríamos que controlar todos esos eventos. En contraste, si pueden ver como el segundo rubro de capital, ahí lo tenemos dividido en adquisición de acciones, obviamente la venta de los títulos o las acciones, que ahí tienes una ganancia en la generación de acciones, y como se trata de empresas que no cotizan en bolsa, pues tenemos que ir al régimen general, ¿no? Pagar la tasa máxima que le aplica a las personas físicas, la tasa que le aplica a las personas morales del 30%, y en su caso podríamos tener algún evento corporativo, como les decía, pago de dividendos, que al final de cuentas para las personas físicas es acumulable, para las personas morales solamente se integra a su cuenta de utilidad fiscal neta,
y evidentemente ahí podríamos tener un acreditamiento o no un acreditamiento. Y reembolsos de capital, pues podrían no tener algún efecto, pero tendríamos que tener el defense file, algún soporte para comprobar que efectivamente todos estos eventos pueden generar o no un efecto fiscal en nuestra declaración anual. Creo que esta es la fotografía. Como pueden ver, tratamos de mapear todo lo que tiene que ver con los rendimientos de deuda y de capital desde una perspectiva de los inversionistas. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Esta creo que le interesa mucho. Yo he tenido muchos amigos, no sé, Alberto, tú cuando iniciaste a invertir en criptomonedas, ¿cuál fue tu experiencia? Pero creo que ya es más generalizado, ¿no? Tengo una sobrina que me dice, oye, quiero invertir, quiero abrir el wallet, ¿no? No sé, es altamente generalizado. Bueno, sobre todo por los eventos que tuvimos en los últimos días, ¿no? En donde decimos, oye, generamos pérdidas, ¿qué es lo que podemos hacer con esas pérdidas? Sí, creo que es la pregunta obligada, ¿no? Si invertimos en criptomonedas, el término tal vez coloquial, ¿cómo pagamos impuestos, no? Exactamente. Y la verdad es que propiamente no se puede tradear, digamos, criptomonedas en México. Aquí tenemos un esquema en donde el inversionista pues genera una orden a través de una IFP en México tal vez, y después se lo manda al exchange, que por regulación puede que no esté, digamos, su trading en México. Y finalmente lo que hacen es ejecutar esas transacciones de compra, de venta, y la diferencia se convierte en un ingreso acumulable o en una deducción autorizada. Y pongo entre comillas la deducción autorizada porque evidentemente no hay una regulación particular al respecto. Podemos pasar a la siguiente slide, por favor. Es algo similar en donde nosotros tenemos un mapeo de los eventos, ¿no? Creo que aquí lo único que nos faltó, Alberto, es hablar, digamos, de esta generación de la cripto per se, ¿no? De la minería. Porque estás de acuerdo que ahí puede haber un incremento patrimonial de la nada, ¿no? Entonces, correcto, tienes toda la razón. Tendríamos que definir si eso es un ingreso acumulable, pero en términos generales lo que tenemos que tener como premisa es que la ley del impuesto sobre la renta lo que grava es el incremento patrimonial, y la fuente de riqueza no importa porque tenemos una atracción global de riquezas, ¿no? Entonces, si tú tienes nada y tienes 10, entonces tienes que acumular los 10. Si después los 10 los vendes en 20, evidentemente tienes que acumular esos 10 que te sobran, ¿no? Finalmente hay que ver los momentos de acumulación, pero en términos generales lo que hemos visto desde la perspectiva fiscal con lo que hay es que hay 3 eventos importantes, que es uno, la compra de la criptomoneda, que ahí, digamos, no hay un efecto fiscal per se, pero tienes que guardar el dato para poderlo llevar contra tu precio de venta en el momento que realices la cripto. Otro es evidentemente esta venta de criptomoneda en donde podríamos decir que hay una indefinición, pero finalmente podríamos calificar de acuerdo al régimen actual que tenemos en la ley del impuesto sobre la renta como otro ingreso para la persona física, y desafortunadamente podríamos estar ante el supuesto de una retención del 20% sobre la venta total, ¿no? Cosa que pues podría en algún momento afectar al mercado. Y luego la pregunta es, oye, y si es que yo estoy invirtiendo en un crypto exchange que no está en México, ¿tendría que pagar impuestos en México? La respuesta es sí. Y la pregunta es si el crypto exchange en México, en el extranjero, tendría que retenerte a ti algún impuesto, ¿no? Eso, digamos, está muy gris y la verdad es que necesitamos algunas reglas específicas. Y finalmente, pues podríamos tener, aunque no está aquí, otro esquema en donde yo, por ejemplo, compro un activo a un precio menor que la criptomoneda. Entonces, la ley fiscal, con lo que tenemos, podría decir que hay una permuta y que estoy comprando un bien a un precio mayor y que ese precio mayor me genera una utilidad en adquisición de bienes, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hay muchas aristas, tenemos que ser muy cuidadosos. Y otra vez, nada más para cerrar este tema de activos digitales, lo más importante y la mejor planeación fiscal que tenemos en este momento es cumplir, ¿no? Creo que con eso cerraría, Alberto, este tema fiscal que, como tú ves, está, digamos, muy indefinido, pero que tenemos que hacer una interpretación general con todo lo que tenemos. No sé, Adriana, si coincidas conmigo, pero finalmente hasta desde la perspectiva legal tenemos alguna indefinición, ¿no? Totalmente, Dani, muchas gracias. Ya lo platicará muy seguramente Emilio, pero hasta en los temas legales ahí tenemos que definir qué clase de bien sería un activo virtual por exclusión. Entonces, creo que todavía estamos ahí en ciertos temas que seguramente irán evolucionando.
pero pues coincido totalmente. Continuando con nuestro tema, dentro de todo este ambiente, ¿verdad? No podemos dejar de lado el ambiente regulatorio. Y siguiendo la misma idea que nos decía Daniela hace un momento, creo que la mejor planeación ahora es cumplir, y lo mismo les podemos decir desde el punto de vista legal, regulatorio. ¿Qué escenario tenemos? Aquí hemos tratado de plasmar en 12 grandes categorías las regulaciones que particularmente van a incidir en las instituciones de tecnología financiera, ya sea en su vertiente de crowdfunding o de fondo de pago electrónico, y lo hemos agrupado en 12 categorías, que no quiere decir que sean las únicas o las exclusivas. Esto únicamente la idea es representar la cantidad de regulación que incide en la actividad y en el quehacer diario de estas entidades de tecnología financiera, porque vamos a tener disposiciones que van a regular bastantes ámbitos en todas estas autoridades que nos platicaba Emilio al principio, que van a tener la inspección y vigilancia de las instituciones. Bueno, todas tienen injerencia. Aquí vamos a tener regulaciones de CONUCEF, vamos a tener regulaciones de Banco de México, regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria, regulaciones de Hacienda que tienen que ver sobre la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. En fin, hemos agrupado en estas 12 de tal suerte que podamos ver que es complejo, que el esquema regulatorio y de cumplimiento para una entidad fintech se vuelve complicado, y más que eso, de mucho detalle y de mucho cuidado con el regulador. Si podemos pasar a la siguiente lámina, por favor. Ahí lo que vamos a poder ver es en qué temas particularmente se ha centrado nuestro regulador para poder establecer la norma, ¿no? Van desde aspectos de autorización para poder operar, para poder constituirse como tal y para poder operar. Todos los aspectos que ya nos platicaba Jorge y Denisa en la parte contable, todos estos los va a regular la Comisión Nacional Bancaria: conservación de información, revelación de información, criterios de contabilidad, reportes regulatorios. Todo esto está muy, muy enfocado en la comisión. Por supuesto, vamos a tener toda la parte de operaciones reguladas normalmente por Banco de México, y desde luego habrá otras por la propia comisión. Y no menos importante, vamos a tener una incidencia importante en temas de aviso de privacidad y todo lo de protección de datos personales. Si alguien se ha preguntado en términos generales cuál es el número de regulaciones o disposiciones normativas que inciden en una institución de tecnología financiera, les podríamos decir que estrictamente aplicables a este fenómeno fintech son 22 disposiciones, por lo menos, de los cuales yo estoy segura que ni el regulador tiene esta cifra, pero 1,136 artículos están regulando toda la actuación diaria de las fintechs. Y en un primer momento, en términos generales, en una fintech normal, digamos, operando normal sin adicionarle temas como activos virtuales y demás, podemos decir que de esos 1,136, solo 431 artículos de ellos resultan aplicables. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Muy de la mano con lo que veíamos, el ambiente regulatorio se vuelve complejo, está muy, muy comunicado o intercomunicado entre sí. Los criterios de aplicabilidad de una norma se vuelven relevantes, sobre todo porque ya va a empezar el regulador en lo siguiente. Digo, ahorita están en tema de autorización, pero va a empezar ya con su actividad de inspección y vigilancia, tanto la autoridad de la Comisión Nacional Bancaria como el Banco de México, como la CONDUCEF, y entonces tendremos a todos los reguladores vigilando el comportamiento, y esto se vuelve realmente necesario cumplirlo. Para ello solo aprovecho el comercial para decir que por la parte de Ernst & Young contamos con un par de facilitadores o de aceleradores que permiten o facilitan a las instituciones de tecnología financiera el cumplimiento. Hemos trabajado ya en una matriz de cumplimiento regulatorio muy robusta, así como en una matriz de gobierno corporativo que podría apoyar a todas estas entidades para su día a día de cumplimiento regulatorio. Muy de la mano con esto, Emilio nos va a platicar ahora cuál ha sido la actividad del regulador en el tema de fintech. Muchas gracias, Adri. Efectivamente, si me dan el favor la siguiente lámina, por favor. Bueno, pues aquí es
tratamos de concentrar un poquito lo que ha sido la realidad que comentaba Adrián al principio, eso cuando comentaba la situación misma de del esquema de una suspensión o incluso el caso grave de una revocación de una autorización que se haya otorgado a una institución de tecnología financiera. Pero vemos, ya pasó, esto es una realidad, estamos plasmando ya dramáticamente 4 casos en las que ya ha habido sanciones que se han dado bajo el entorno de la ley FinTech, una ley que tiene muy poco tiempo de existir, con muy poca aplicación todavía, porque está empezando a ver esas autorizaciones, y que no obstante eso ya hay que hacer. Y hay que hacer evidentemente en relación con lo que es el aspecto de multas, o sea, la autoridad está vigilando, y ha habido supuestos inclusive graves. Aquí tenemos, han habido 4 casos, los que localizamos son 4, igual son más, y dicho, esta información la sacamos de la propia página de la comisión, o sea, es público, ustedes pueden accesar sin ningún problema, es público. No digo los nombres, pues porque por respeto a las entidades, pero evidentemente se trata de 3 personas morales y una persona física que algo hicieron, y que de alguna forma la autoridad da a conocerlo. Por ejemplo, hay multas desde 86,880 pesos que fueron para ese señor que cometió alguna falla, junto con un monto muy importante, que son 6,950,400 pesos para una de las personas morales que cometió otra falla. ¿Cuáles son las fallas? Bueno, pues tenemos del lado derecho esas conductas, y nos damos cuenta que la importancia que es al momento que tú te conviertes en regulado, en un ente regulado, la información que das a conocer al público particularmente, pues porque es un usuario de servicios financieros, un usuario de ese aparato que está autorizado, y que según esto, esa entidad goza de un reconocimiento, de un permiso que la autoridad ha dado, y que por lo tanto debe mantener el mismo en las mejores condiciones, y por tanto debe ser totalmente veraz, certero, preciso, con la información completa, en fin. ¿Aquí qué pasó? Bueno, ahí son las 4 conductas que señala la propia comisión, y lo estoy copiando textual prácticamente. La primera fue difundir información que induce a error. Dice, a través de medios de comunicación para la realización de las operaciones a que se refiere a la ley FinTech. Entonces, así fue el concepto, no entró más en ese detalle la autoridad, pero dijo, este es el caso, y por lo tanto puede haber otras situaciones en las cuales se induzca un error. Las otras 3 que vienen allá es, por ejemplo, usar expresiones, incluso es en idioma inglés, digo, tal cual así lo puso la comisión, pero eso de cualquier otro idioma. Me tocó conocer en el sector bursátil, de repente alguien que se ostentó como casa de bolsa en japonés, ¿no? Y no estaba autorizado como tal, y le cayó la autoridad y lo sancionó y lo que quieran y mande. Bueno, pues un poco puede pasar lo mismo aquí. Si tú te expresas bajo conceptos o productos que están realmente exclusivamente reservados para instituciones que gozan de esa autorización FinTech por parte de la comisión, pues si no reúnes eso, no puedes ostentarte ni dar a conocer en ningún idioma. Aquí parece que fue inglés, por lo que me está destacando la comisión. Pareciera que fue en inglés, y que dijeron, pues aquí es una institución FinTech, cuando realmente no lo era. Y de ahí lo delicado del concepto, y lo delicado del ambiente regulado en el que nos encontramos. Otra más dice aquí, usar palabras en cualquier idioma, ahí no estableció que fuera en inglés o cualquier otra, que exprese ideas semejantes a una institución de financiamiento colectivo, y fue más bien, era una crowdfunding, de alguna forma, alguien que tiene una plataforma, que como comentaba Alberto hace rato, bueno, que efectivamente lleva a cabo esa facilidad para poder acceder a esos capitales, y de alguna forma no estaba, ni se había sujetado a la ley, en fin, como tal, ni estaba en el escenario del transitorio, del activo de la propia ley, en fin, había algo pendiente ahí que no conocemos. Lo que es un hecho es que estaba parecía ofrecer servicios, cuando realmente no se trataba de una institución de ese tipo. Bien, y un poco lo mismo pasa en el supuesto, que es el utilizar esas palabras o cualquier idioma que de alguna forma induzca un error, y que utilices mucho los medios hoy día de acceso, como esas páginas de internet y demás, en las cuales cualquiera con un clic puede conocer, pero también con un clic se puede equivocar o pensar que está haciendo una cosa con una entidad que está regulada cuando no lo está. Entonces, bueno, es un punto importante destacar esto. Esto fue del 25 de febrero al 23 de marzo salió todo esto. O sea, de hecho, las noticias, los periodistas sacaron esa noticia, el Financiero, el Economista y otros más, sacaron eso como diciendo, ya iniciaron las sanciones para aquellos que cometan una falla de este tipo. Y nos damos cuenta que algunos eran realmente entidades FinTech, algunas de ellas, otras ni siquiera lo eran. Y están utilizando ese argot o ese esquema o esa información como si fueran FinTech cuando no lo son, ¿no? FinTech regulada, evidentemente. Bien. La siguiente lámina, por favor. Bueno, con esta lámina quisiéramos terminar, y por supuesto le pasaría ya después a que Alberto, si seguramente han llegado algunas preguntas, y con mucho gusto trataremos de darle respuesta a los integrantes del panel. Pero un poco aquí el punto es el aspecto que comentaba Adri hace rato, que el aspecto del ambiente regulatorio.
ya estamos desde el 2000, desde ese 9 de marzo a la fecha, ya estamos cubiertos, ya está todo perfecto, está ordenado, ya listo todo regulatoriamente hablando. Pues creo que no. Sigue siendo de alguna forma una relación incipiente. Y alguien dice, oye, espérame, son 16, 18 ordenamientos que se han emitido, reglas, disposiciones circulares, leyes. Sí, efectivamente, pero todavía vemos que son iniciales. ¿Por qué? Porque sabemos, ustedes lo saben también, es un ambiente vanguardista. Estamos cada vez en el aspecto tecnológico, cada vez en desarrollo. Y cada vez surgen más cosas y más cosas y más cosas. Lo saben con la computadora. Lo que estamos haciendo ahorita en una computadora, no lo podemos imaginar hace 10 años. Y mucho más hace 20. ¿No? Pero mañana nos van a alcanzar que hasta en el teléfono vamos a poder comunicarnos. El teléfono, disculpen, hasta el celular, el reloj, me refiero a este relojito, ¿no? Y que de alguna forma puedes hacer muchas cosas. Y que de alguna manera, pues evidentemente va esto caminando cada vez más y más y más. Bueno, entonces sigue siendo incipiente. Por otra parte, el concepto del marco normativo, sabemos que contamos ya con un marco normativo que Adri nos comentaba hace rato, pero evidentemente tenemos algunas leyes, pero hay otras leyes más, como es el Código Civil, que de alguna forma ante la entelequia que es en sí el activo virtual, las criptomonedas, los criptoactivos, pues vemos dónde se ubica. Y bueno, como los que somos abogados nos toca decir, bueno, pues por lo menos me voy a las bases del derecho y digo, pues es un bien. Y es un bien que es un bien mueble. Como decía ahí, por exclusión, porque no se aplica, no es un bien inmueble, pues la ley dice pues, que no sea inmueble será mueble. Entonces, de alguna forma, pues será un bien mueble. Y que de alguna forma también el mismo Daniel decía, bueno, pues hay que ver qué regulación le vamos a aplicar desde el punto de vista fiscal. O sea, tiene incidencia en varias cosas. Bueno, también tenemos que llegar a las bases del derecho para tratar de entender un poco el fenómeno fintech en sus distintas partes, ¿no? ¿Cuál ha sido la postura del Banco de México? Pues ha sido una postura que siempre cautelosa, con todo el respeto, lo digo para la autoridad, en ese caso para el Banco de México. Así nos pasó en el caso de la actividad fiduciaria. En el sector bursátil que me tocó vivir, pues nos autorizaron en estos 90 al inicio, nos daban chance de hacer pocas cosas. Ya después se fue abriendo un poco más. La autoridad, lo entiendo, de alguna forma quiere buscar que esto sea de una manera paulatina y conforme eso se vaya desarrollando, y más que nada que haya experiencia, haya conocimiento y no haya sorpresas, ¿no? Sorpresas lamentables que también han pasado en otro tipo de mercados y otro tipo de esquemas. Entonces, se está metiendo la autoridad a regular esto, dice voy poco a poco, bien pianito, ¿verdad? Y vamos avanzando con una actitud cautelosa, pero esperemos que sea proactiva, pues porque veamos en el siguiente punto. La industria, ustedes en la industria, pues, están impulsando esto. Están impulsando que se desarrolle mucho más la actividad de fintech como tal en general, que no nada más sean 2 instituciones, sino puede haber otras instituciones más las reconocidas. Los criptoactivos o activos virtuales que se encuentran reconocidos por la ley, que se pueda hacer más actividades con ellos. Ahorita está acotado exclusivamente a que desde el punto de vista de autorización, nada más operaciones entre bancos, esos mismos activos de alguna forma en las propias instituciones, pero que no implique un riesgo que le pases al cliente y que es natural dentro de la operación que podría pasar esa situación. Entonces, de alguna forma, pues, ¿qué ha pasado? Pues que muchos de esos participantes están yéndose fuera, tienen plataformas en otros lugares y demás, y entonces la operación se hace desde afuera. Alguien decía, oye, pues y tampoco hay mucho control, pues efectivamente no lo hay. Entonces hay una situación en la cual el Banco de México dice, reconozco que es una realidad, pero no estoy puesto ahorita para regular esa parte. Y por lo tanto, si hay una custodia, si hay un exchange de ese tipo de activos, no, aquí no pueden hacerlo. Aquí no, porque exclusivamente se tiene que acudir a lo que yo poco a poco vaya incrementando en regulación, vaya facilitando un poco más. Y eso con la experiencia, con el tiempo. Entonces, bueno, vemos que de alguna forma también vemos esa parte de que aunque hay un impulso fuerte de la industria por mejorar esto, las autoridades han sido cautelosas y van poco a poco en ello. Y por último, comentar que pues, aquí tengo una lista de noticias interesantes, que no voy a recitarlas todas, pero ejemplos, ¿no? Sabemos que por una parte los reguladores chinos están atacando a la criptomoneda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque evidentemente de alguna forma ha habido problemas y eso así lo manifiestan las asociaciones, inclusive de bancos allá en China. Y hablo de China porque es un mercado muy poderoso, muy grande. ¿Eh? Bueno, Turquía creo que tuvo la misma situación, de alguna forma fueron limitando. ¿Y por qué? Pues por esas razones, pero también puede haber otras. Alguien dice, oye, no, es que está saliendo el yuan, el famoso yuan digital, que es la moneda central del Banco Central que emite, pero va a ser digital. El mismo Banco de México, me tocó una tesis profesional que acabo de examinar a un alumno, en un examen profesional, su tesis era sobre eso, monedas digitales emitidas por bancos centrales, que no es lo mismo que criptomonedas, ¿no? Es otra cosa. Y ahí sí es como si fueran pesos, pero en lugar de que haya billetitos, son pesos emitidos por Banco de México, ¿verdad? Que con el respaldo del gobierno federal, pero todo digital. No necesitas el billete o la moneda. Bueno, el mismo gobernador del Banco de México, el doctor Alejandro Díaz de León, comentó eso, que de alguna forma se está viendo que en un futuro va a empezar a avanzar eso. Pero eso es una situación de moneda digital versus criptomoneda. Pero por otra parte te encuentras que en la práctica comercial,
Visa y Mastercard acaban de anunciar que están aceptando criptomonedas para transacciones. En marzo de 2021, Visa anuncia liquidar transacciones con Bitcoin. Y el caso, lo mismo pasa con el caso de Mastercard. Y dice Mastercard, oye, yo reconozco que las criptomonedas, los biométricos y el QR ganan terreno en la digitalización. Entonces vemos que hay una situación que regulatoriamente, efectivamente, en México pues, iremos poco a poco avanzando al respecto, pero que hay una realidad, hay dos posturas, una postura cautelosa que se entiende, le corresponde a la autoridad, pero también otra del mercado mismo, comercial, que la idea es empujar a que se desarrollen más estas cosas. Bien, pues con eso terminaríamos, Alberto. Te cedo la palabra, por favor, para efectos de la sección de preguntas y respuestas, y les agradecemos mucho a todos su participación. Al contrario, muchísimas gracias. Yo creo que el panorama que nos han dado, temas contables, financieros, fiscales, legales, es muy, muy amplio. Ya por ahí nos quedan más dudas. Les preguntaremos después en dónde los podemos localizar, si nos pueden dar por ahí sus correos electrónicos o su página de internet, redes sociales. Y si todavía tienen 2 minutos, porque creo que ya nos tomamos mucho tiempo y no quiero abusar de su amabilidad, tal vez podríamos contestar 2 o 3 preguntas de las que nos han estado enviando, ¿se vale? Con todo gusto, por supuesto. Me gustaría empezar por esta. Creo que tiene tal vez un enfoque un poquito más legal. Dice, las fintech deben requerir la geolocalización de los clientes cuando actúen a través de dispositivos móviles. Entiendo que el sector financiero tradicional está sujeto a esa obligación, pero por ahí queda la duda de si las fintechs también lo están. Ade, tú eres la experta en ese tema, te ha tocado mucho atenderlo y creo que qué mejor que con tu melodiosa voz. Adelante, por favor. Muchas gracias, claro que sí, Emilio, Alberto. Pues sí, ese es un tema novedoso y seguramente todos escuchamos hace poquito, las noticias estuvieron muy insistentes en el tema de geolocalización para el tema de bancos. La entrada en vigor causó algunos estragos, algunos se enojaron con su banco porque les impedían utilizar las apps y cosas por el estilo. Bueno, siendo la fintech o la actividad fintech por su propia naturaleza, a través de medios o dispositivos móviles, como se utiliza o como se hace la transaccionalidad, era obvio que nuestro regulador tenía que imponer la obligación. Y sí, efectivamente, en las disposiciones de carácter general a que se refiere este artículo 58 de la ley FinTech, mejor conocidas como las disposiciones de prevención de dinero, efectivamente establece la necesidad de requerir la geolocalización de los clientes cuando actúen a través de dispositivos móviles. Era lógico y una preocupación del regulador es siempre darle esa certeza al cliente para transaccionar y por ello lo pidió. Sí es necesario cuando se utilicen dispositivos móviles. Qué bien, Adriana. Muchas gracias por la aclaración. Hay otra pregunta, creo que está enfocada en un tema un poco más contable o financiero, porque dice, ¿cuáles son los retos para las fintechs de entregar su información financiera o sus reportes financieros hacia la autoridad? Sí, muchas gracias. Pues parte de los retos que hemos estado visualizando con justamente estas instituciones es el tema de contar con una herramienta automatizada que pueda preparar esta información, pero que a la vez permita también realizar estas validaciones que se tienen que estar haciendo entre sí con la finalidad de asegurar de no reprocesar y tener que solicitar este reenvío al regulador por parte de la información. Entonces vemos que uno de los retos, también justamente porque es un proceso nuevo para ellos estar enviando esta información donde tienen que preparar esta información operativa y contable. Muchas gracias. En otras palabras, ¿tienen que reportar información ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? Bueno, los estados financieros bajo el catálogo publicado por la autoridad y además tienen que reportar su información para efectos de pagar impuestos, ¿no? Entiendo, con un catálogo contable diferente, ¿es así? Sí, así es, efectivamente, perdón, no me dejaba quitar el mute. Sí, efectivamente, se tiene que preparar la información y enviarla y
partiendo de este sentido de que el catálogo, la estructura de información es rigurosa en el nivel de información que se amplía, que debe enviar, y también pues información que se tendría que estar reportando también a Banxico. Ok. Muchas gracias, Denise. Qué interesante. Y mi estimado Daniel, no te me vayas porque creo que esta última pregunta tiene que ver con temas más fiscales. Adelante. Vamos a ampliar la duda porque, como decíamos, hay mucha indefinición, ¿no? No, creo que es una pregunta general. Por ahí alguien de la audiencia, y les mandamos a todos un abrazo. Muchas gracias por participar. Alguien pregunta, ¿cuáles son los requerimientos fiscales para las fintech en el corto plazo? Yo creo que en el corto plazo es lo del título 2, al final de cuentas cumplir con todas sus obligaciones, como lo comentaba, pagos provisionales, declaración informativa de operaciones con terceros, que esperamos que desaparezca en el corto plazo. Evidentemente, todo lo que tiene que ver con forma 76, todo lo que tiene que ver con operaciones reportables. Y finalmente, digamos, yo creo que lo más importante es su relación con los inversionistas. Es decir, al final siempre los intermediarios financieros han sido un brazo fiscalizador del SAT. Desafortunadamente las reglas para las fintechs no están claras, pero están de acuerdo que el Código Fiscal de la Federación, y aquí obviamente Emilio y Adriana tendrán más experiencia en esto, pero la autoridad podría imponer sanciones, responsabilidad solidaria, inclusive, digamos, alguna penalización corpórea relacionada con retenciones no enteradas. Entonces, imagínense si yo asumo la responsabilidad como fintech de captar algún recurso por parte de algún tipo de inversionista y no retengo, y no informo, y no expido las constancias fiscales respectivas, evidentemente hay una problemática, más que el cumplimiento corporativo. Yo creo que aquí el cumplimiento se complica muchísimo más por mi obligación solidaria con terceros. No sé si Adri y Emilio coincidan, pero es una problemática que creo que en México no la hemos dimensionado, que creo que hay normas pendientes de que la autoridad, digamos, evidentemente regule, pero finalmente hoy en una actitud fiscalizadora agresiva, con un tema, digamos, digital bastante robusto, tenemos que tomar esto en cuenta para todas las compañías que están creciendo, que están tratando de innovar y que finalmente por pecadores pagamos los justos, ¿no? Totalmente, Daniel, sí, es un terreno muy delicado, muy riesgoso. Lamentablemente, como tú bien señalas, muchas veces se legisla por excepción y evidentemente, como eso, por muchos justos van a pagar por unos pocos pecadores. Evidentemente, yo creo que hay que hacer, la normativa tiene que ir creciendo, desarrollándose más y más, y en este ámbito, por supuesto, pero sí puede haber una situación que pueda, de alguna forma, incluso caer en una situación medio injusta de cómo se estaría regulando en ese caso a estas personas, ¿no? Y el riesgo que implica, como tú bien señalas, la apreciación de que pueda caerse en alguna figura dentro de los tipos establecidos en el derecho penal mexicano, pues podría ubicarse ahí, más que en la votación fiscal, ¿no? Entonces, muy delicado. De acuerdo. Pues creo que solamente nos queda preguntarles por sus redes sociales o en dónde los podemos localizar, y agradecerles que nos hayan acompañado el día de hoy. No sé si alguno de ustedes nos quiera informar, tal vez Daniel o Emilio, o en la página de internet de EY, ¿cómo los contactamos si queremos saber un poco más? Sí, yo creo que podríamos estar, digamos, a su disposición, evidentemente, en las redes sociales de EY México. También cada uno de nosotros estamos por ahí en LinkedIn, ¿no? Colaborando, compartimos ya esto, participamos en algunos comunicados particulares y ahí están nuestros correos electrónicos por si tienen alguna duda particular. Gracias, Alberto. No sé, George, antes de cerrar la sesión, si quieras agregar algo. Perdón, tenía por ahí un pan del que dar, pero no, yo creo que muchas gracias, Alberto. La verdad, gracias por el espacio. Estamos obviamente a sus órdenes y esperemos que no sea el primero, como decía, sino vamos, más bien, que no sea el único, sino el primero de muchos, Alberto, que hagamos. Creo que hay muchísimos temas que podemos abordar y obviamente con mucho gusto participar con ustedes. Qué amables, pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esta es su casa. Emilio, Daniel, Denise, Jorge, Adriana, un abrazote, cuídense mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima, Alberto, muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, buenas tardes. Luego. Hasta luego, gracias. Gracias.